Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y siempre los domingos tenemos clases especiales y hoy pues tenemos una clase mm, que nos la va a dar nuestra querida Indranila desde las Islas Canarias, concretamente La Palma, y va a tratar el tema de la vulnerabilidad. Ella se va a apoyar en unos versos del Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, el capítulo 3, pero voy a compartir pantalla, y versos que van desde el texto 108 a 111, lo que son las traducciones. Pues Indranila, cuando tú quieras, así vas dirigiendo la sesión como tú consideres. Muchísimas gracias, bueno, Indranila, como es una amiga, pues casi que no, bueno, porque ya hemos hablado por lo privado, pero bueno, como ahora estamos en la grabación y no la han escuchado, pues que muchísimas gracias, Indranila, por, por venir, porque bueno, pues ella pues está trabajando y llevando también pues su familia y o sea, como que el tiempo es limitado para todos, pero especialmente si alguien está también trabajando afuera. Entonces, le agradecemos muchísimo que nos dedique este tiempo en este tema tan importante y tan eje. Yo diría que es un eje para la vida espiritual. Si nosotros pudiéramos implementar en nuestra vida la vulnerabilidad con respecto a Krishna y también en los lugares, con respecto a las otras personas, también cuando estamos en un lugar mm, de confianza, pero especialmente en la vida espiritual con respecto a Krishna, eso sería el principio de todo lo auspicioso. Bueno, ya ella nos lo cuenta. Abre el micro, Indranila. Ya, gracias. Pues nada, yo lo primero agradecer la oportunidad de poder estar aquí, de la asociación y, y de vuestra presencia. Así que yo voy a empezar a leer estos versos del Chaitanya Charitamrita del capítulo 3 y bueno, vamos a empezar entonces. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai, Jai Jai Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Ya, ya, Advaita ya, Chandra ya, Jai ya, ya, Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Ya, Jai ya, 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 Sri Chaitanya, ya, ya, Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Ya, ya, Chandra, Advaita ya, ya, Gaura Chandra Bhakta Jai 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 Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Ya, ya, Chandra, Chaitanya Chandra, ya, ya, Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Ya, 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 Chandra, Gaura Bhakta Vrinda. Bueno, vamos a leer del capítulo 3, en el verso 8. Voy a empezar. A ver. ¿Te aparece? Ok. El 108, ¿verdad? Sí, voy a leer por lo menos el primero así. Santi Purera Loka Suni Prabhura Agamana Dekine Aila Loka Prabhura Charana. ¿Quieres? Los habitantes. Lo repito. Vale, no repetimos, vale. Si quieren repetir. Shanti Purera Loka Suni Prabhupada Agana Lokasana Dekine Aila Loka Prabhupada Charana
Los habitantes de Santipura, al saber que el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en su pueblo, fueron inmediatamente a ver sus pies de loto. Verso 109. Hari Hari Vale Loka Anandita Hana Chamakara Paila Pavura Saundarya Dekina. Muy Hari complejo. Hari Hari Bhakta Hari Baloka Loka Anadita Ananditahaya Samakara Amakara Paila Paila Pura Pravura Saundarya Sudhareva Dekina. Kalinya. Mira, Muy ya, sí, no, que digo que no hace falta que repitamos ya, con haber repetido uno, pues ya, sí. sí, gracias. Muy complacidos, todos daban grandes voces gritando el santo nombre del Señor. Hari, Hari. En verdad, al ver la belleza del Señor, no salían de su asombro. Verso 110. Gaura deja kanti surya jini ya ujjwala aruna vastra kanti teje kare yala mala. La gente vio el cuerpo de color tan claro de Sri Chaitanya Mahaprabhu y su brillante lustre, que superaba el brillo del sol. Por encima de todo ello destacaba la belleza de las ropas azafrán que resplandecían sobre su cuerpo. Verso 111. Naise Jaya Loka Harse Nahi Samadana Lokera Sangate Dina Haila Avasara. La gente iba y venía con gran placer. No es posible calcular cuánta gente se reunió allí antes del fin del día. Voy a leer un poco más hasta que encuentre significado, ¿vale? Verso 112. Sandhyate Acharya Arambila Sankirtana Acharyana Shena Prabhukarena Darshana. Al anochecer, Advaita Acharya dio comienzo al canto en congregación. Él mismo se puso a danzar y el Señor contempló cómo lo hacía. Verso 113. Nityananda Goshani Bule Acharya Darina Haridasa Pache Nase Harashitahana. Cuando Advaita Acharya comenzó a danzar, Nityananda Prabhu le siguió. Haridas Thakur, muy complacido, también comenzó a danzar él. Verso 114. Kika Kahivare Shaki Ayuka Ananda Ora Shiradine Madhava Mandire Mora. Advaita Acharya dijo: mis queridos amigos, ¿qué puedo decir? Hoy he recibido el placer trascendental más elevado. Después de muchísimos días, el Señor Krishna está en mi casa. Significado. Esta canción es una composición de Vidyapati. A veces se interpreta erróneamente la palabra Madhava, explicando que se refiere a Madhavendra Puri. Advaita Acharya era discípulo de Madhavendra Puri y debido a ello hay quienes piensan que al emplear la palabra Madhava, Advaita Acharya en realidad se refería a Madhavendra Puri, pero no es así. La canción fue compuesta para conmemorar la separación de Krishna y Radharani mientras Krishna estaba en Mathura. Parece ser que Srimati Radharani cantó esta canción al regreso de Krishna. Técnicamente se denomina Mathura Viraha. Bueno, Indranila, mira, yo he mirado ahí en el WhatsApp y o sea, me aparece a mí que, el que yo te había dicho era sí, como, me refiero como que estuviera conectado con lo de la vulnerabilidad, ¿eh? Mira, eh, a ver, capítulo, espera un momento. perdona, ¿sabes qué es? Que es de la Dilila, ¿verdad? No, no, es del Madhya Lila, es del Madhya Lila, pero es el capítulo 20. Mira, vamos un momentito a buscarlo. El capítulo Vale. 20, el 99 y el 101. Espera, Del capítulo 20. 20. Eh, está aquí el 99. A ver, aquí, mira, ¿ves? O sea, que es el caso de un devoto que nació en una familia baja y claro, por esa razón pues se podía sentir vulnerable por Vale. socialmente la condición y Vale, pues
No sé. Lo Sí, lee. leer las traducciones de este. Pone, Vale, venga. ¿lo ves? Mira aquí, si quieres lo tienes en la pantalla, ¿estás en el ordenador? Sí, Ah, vale, pues lo puedes vale, ver pues aquí si quieres. leemos. Este es un error trascendental. Vale, Krishna algo sí. que quiere, ¿no? Y nos hemos purificado con lo otro. Exacto, Tan porque bonito. ¿Pueden eran muy repetir el bonitos. capítulo de ahora, por favor? La cita de lo de ahora, sí. Mira, capítulo, Madhya Lila, Sí. capítulo 20, Mente. y los versos son del 99 al 101. Ah, vale, perfecto, gracias. Vale. La traducción, este es el primer verso, ¿no? Sí, Sanatan empieza el Goswami dijo, nací en una familia baja y vivo rodeado de hombres. Ay, espérate. Es que esto me tapa aquí. De te tapa hombres. y no puedes mover, que te tapa la Ya, pantalla. ya, ya. Mm. Dice, Sanatan Goswami dijo, nací en una familia baja y vivo rodeado de hombres de baja clase. Yo mismo soy caído, el más bajo de los hombres. En verdad, he pasado toda la vida caído en el pozo pecaminoso del materialismo. Significado. En realidad, Sri Sanatan Goswami venía de una familia brahmana, pues pertenecía al grupo Sarasvata de brahmanas y gozaba de buena educación y cultura. Por una u otra causa, había aceptado un cargo de ministro en el gobierno musulmán, de modo que tuvo que relacionarse con comedores de carne, borrachos y personas completamente materialistas. Sanatan Goswami se consideraba caído, pues en compañía de aquellas personas también él había sido víctima del disfrute material. Habiendo pasado su vida de ese modo, consideraba que había perdido su valioso tiempo. Esta afirmación acerca de cómo es posible llegar a degradarse en el mundo material viene de labios de la más grande autoridad de la Gaudiya Vaishnava Sampradaya. De hecho, en la actualidad, el mundo entero ha caído en la existencia material. Todos son comedores de carne, borrachos, mujeriegos, jugadores y no controlan ninguno de sus impulsos. La gente disfruta de la vida material cometiendo los 4 pecados básicos. Aunque son caídos, si simplemente se someten a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se salvarán de las reacciones pecaminosas. Este es el siguiente verso, la traducción. Dice, yo no sé qué es beneficioso o perjudicial para mí. Aún así, en la vida corriente, la gente me considera un sabio erudito y yo mismo pienso que lo soy. El 20:101. Por tu misericordia sin causa, me has liberado de la senda del materialismo. Ahora, por esa misma misericordia sin causa, dime por favor cuál es mi deber. Va. Este último verso me recuerda a Arjuna, ¿no? El que dice, ahora soy tu discípulo y en alma entregada a ti, por favor, instrúyeme. Bueno, pues el tema de hoy es la vulnerabilidad, que es un tema que Nityangi me propuso. Y bueno, vamos a ver lo que puede salir de aquí. Realmente cuando ella me propuso estos versos, que realmente no sé por qué me equivoqué, creo que es que vi otro WhatsApp anterior, se me fue arriba y por eso te dije el capítulo 3. Pero cuando Nityangi me propuso estos versos que hablaban de Sanatan Goswami, realmente no veía vulnerabilidad en él. Y entonces pensaba que era difícil para mí poder relacionarlo con Sanatan Goswami, la vulnerabilidad,
porque él era un devoto puro y realmente el devoto puro o sea, está bajo la protección de Krishna. Entonces, y él además, como estamos viendo, ¿no? Está utilizando esa vulnerabilidad para rendirse a Krishna. Es como un instrumento que utiliza para conectar con Krishna. Entonces, me es difícil verlo como una persona, como alguien vulnerable, pero, eh, pero en el mundo material, o sea, una persona que está en esa condición, que está en una condición que nace en una familia baja, o sea, que en situaciones desfavorecidas, ¿no? Socialmente y a la vista de la sociedad, pues sí se considera una persona vulnerable, ¿no? Que está bajo, como digamos, en riesgo, en amenaza de sufrir condiciones, pues, de peligro o ¿no? Una situación más que lo debilita, que lo expone. Así que vemos, ¿no? Que Sanatan Goswami, pues, utilizó esta vulnerabilidad para crecer espiritualmente, aunque ya crecer más de lo que él ya es, ¿no? Es difícil, o sea, ya yo creo que no se puede crecer más. Él es un devoto muy grandioso ya de por sí. Entonces nosotros eso lo podemos utilizar como ejemplo, que para nosotros también la vulnerabilidad que se considera, yo busqué la definición, ¿no? Por ejemplo, en la RAE, la vulnerabilidad la describen como debilidad, fragilidad, inseguridad y flaqueza, ¿no? Y otro significado que encontré fue susceptibilidad o estar en exposición de daño, riesgo o amenaza emocional, psicológica, social, económica y yo agregué espiritual. Entonces, como siempre, y para escucharlos a todos ustedes, me gustaría preguntarles qué es para ustedes la vulnerabilidad. Y así vamos un poco compartiendo nuestros puntos de vista. Sí, Nitiango. Pues mira, para mí la vulnerabilidad es la condición en la que nos encontramos todos. Puede ser que haya personas que no se dan cuenta y otros que sí, pero es la condición porque, mira, ¿acaso nosotros sabemos si nos vamos a enfermar o no? ¿Acaso nosotros sabemos cuándo nos va a llegar el momento de nuestra muerte? ¿O si nuestros seres queridos cuánto tiempo van a permanecer? ¿O si de pronto no se va a abrir el suelo donde estamos pisando? ¿O si no nos va a picar un insecto que nos va a hacer... O sea, es que somos tan vulnerables, tan, que es que estamos completamente... Claro que puede que pues no seamos conscientes y pensemos que lo tenemos todo controlado. Mm, Eso es lo que yo puedo decir de momento. Sí. Yo, Bueno. yo lo que puedo decir es que por ejemplo, la no me sale, Vulnerabilidad. Sí. si me lo han dicho, creo que mis padres, recuerdo que me han dicho en alguna vez, no, es que tú eres vulnerable también, digamos, según que, por ejemplo, a ser captado por alguna religión, por ejemplo. A veces hay personas, no, es que tú eres muy vulnerable, entonces es como ser frágil de no ser firme en tus convicciones, ¿no? O sea, dejarte captar, se podría decir, por otras
en ese aspecto también. O sea, no vulnerables físicamente, sino también por ideologías o Sí. por eso. Paul creo que levantó la mano primero. Sí, Hare Krishna. Esto que decía Nityangi es el neoplano material. Sí que somos vulnerables en cualquier momento, claro que sí, pero no solo nosotros, sino toda la naturaleza es así, vulnerable. Contra esto poca cosa podemos hacer, pero en el caso espiritual sí. Es decir, nosotros somos vulnerables como un castillo. Cuando en un castillo quieres atacar el castillo, el propietario del castillo sabe dónde está su vulnerabilidad. Sabe que está, por ejemplo, en la puerta. Entonces, encima de la puerta va a construir un matacán, porque es la parte más débil. La parte más vulnerable del castillo es el matacán. Pero no va a construir un lugar donde va a defender en un lugar que está muy bien protegido, que es una doble muralla o una torre. Esto ya está bien. Entonces él va a ir a los puntos más débiles. Entonces, si nosotros conocemos metafóricamente nuestro propio castillo, nuestra vulnerabilidad personal, vamos a trabajar en nuestros puntos débiles para construir nuestro matacán y hacer de manera tal de que seamos menos vulnerables a los ataques de Maya o de los sentidos, porque ellos van a atacar sabiendo que este es nuestro punto débil. Maya es muy inteligente y si sabe que tienes un punto débil en una cosa concreta, va a atacar allí. Pero tienes que ser lo bastante audaz como para conocerte a ti mismo. Tienes que conocer el castillo en el que vives. Y todos estamos impregnados de nuestras debilidades propias. Entonces hay que trabajar en estas. Cada uno tiene unas diferentes. Hay personas que tienen una debilidad en un aspecto y otros son muy fuertes en otro que los otros vecinos pues no la tienen. Entonces, conociendo tu propio castillo, conociéndote a ti mismo un poco mejor, puedes trabajar en ello. En el plano material no hay nada que hacer. Esto es imposible, porque depende todo de Krishna y de nuestro karma y todo esto. Pero en el aspecto espiritual sí que podemos progresar conociéndonos a nosotros mismos. Esta es mi opinión. Gracias. Hare Krishna. Está Gaurani Simha y después Wenceslao. No, Ah, Gaurani Singha. sí. Ah, vale. Hare Krishna, buenos días. Ay, Gaurani Singha, ya, no sabía que se había iniciado. Ah, Ya, felicidades. Gracias. Jordi. Qué bonito nombre. Gaurani Singha, wow. Pues yo quería aportar, era un poco lo que ha dicho Paul, pero bueno, yo lo quería enfocar como que creo que la vulnerabilidad es como la condición que tiene todo ser vivo, desde el momento en que nace hasta que deja su cuerpo, porque al final eres vulnerable a todo. Estás en manos de Krishna, entonces cualquier cosa que te pase, por mucho que tú te pongas de cara o te pongas de espalda o te pongas de culo, te va a pasar, ¿sabes? O sea, tú no decides nada. Está todo escrito y entonces eres vulnerable a todo, a cualquier cosa que ya está decidida. No puedes hacer nada, ¿no? Y en el plano espiritual yo creo que somos vulnerables muchas veces en las cosas esas, ¿no? que nos pasan, ¿no? Que a veces pues tienes que cantar las rondas y no encuentras el momento, o te pones a leer las Sagradas Escrituras y te despistas porque oyes un ruido, y somos vulnerables en mil aspectos. Entonces, creo que son pequeñas cosas que tienes que ir trabajando tú a nivel interior, la vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, creo que todos somos vulnerables en cualquier punto, porque no... Bueno, ya está. No sé si me he explicado muy bien. Es que era un poco Sí, sí. lo que quería decir, Perfecto. resumido a lo mejor, por lo mejor. Gracias. Mira, Wenceslao y Laxmiseva. Si hablamos de vulnerabilidad, esto quiere decir que estamos en una batalla. Somos vulnerables, alguien tiene que hacer el enemigo que nos hiera. Entonces, una de las soluciones que podemos tener
como dice, ser sobrio y estar despierto, porque vuestro enemigo ronda buscando a quien devorar. Entonces, el hecho de estar despierto, tener el yapa, nuestra, como digo yo, nuestro gran escudo de defensa espiritual es el yapa, no tenemos otro. Y bueno, y estar despierto es el conocimiento continuo de la Sagrada Escritura, llevarlo a la práctica, la tapastia, todo eso forma una armadura para esa vulnerabilidad, porque en realidad estamos en una guerra, en una batalla, somos vulnerables por todos lados. Y como ha dicho Paul, lo espiritual es lo más importante, porque el cuerpo ya se sabe. Lo que es carne y hueso, eso, madre mía, es un desastre, y vamos a confesarlo. Pero ser sobrio y estar despierto es fundamental. Gracias, Lakshmi Seva. Hare Krishna. Krishna. Yo quería comentar sobre las citas que anuncian la clase de hoy, ¿no? No es el final del camino espiritual, es el comienzo. Y el lugar donde dejamos de pretender y empezamos a ser abrazados. Es decir, es como cuando llegamos a sentir esa vulnerabilidad, refugiarnos en la espiritualidad, porque es como ahí nos sentimos fuertes, nos sentimos fortalecidos con el conocimiento, con el servicio. Ya sabemos que no tenemos que esperar frutos, pero vienen, sabemos que vienen, por sí solos vienen, no lo vamos a hacer por nada, sino por eso, por el amor, por la entrega, Entonces ese momento donde dejamos de pretender y empezamos a ser abrazados, a mí me ha encantado. No sé dónde la han recogido esa cita, pero es un montón de profunda, la veo muy profunda, donde dejamos de pretender. Bueno, quería compartir eso nada más. Hare Krishna. Gracias, Lakshmi Seva. Pues, ¿alguien más? Bueno, pues sí, yo también definiría también como, digamos, riesgo, incertidumbre, exposición, ¿no? Es exponerte también, es mostrarnos que la gente nos vea tal y como somos. No sé, así rápidamente otra pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes consideran que mostrar nuestra vulnerabilidad es algo bueno o es algo peligroso para nosotros? Kali Yuga complicado, ¿eh? Perdón, Kali Yuga, si muestras tu debilidad te comen, ¿eh? Tienes que sacar los dientes como puedas. Al menos yo que sé, en mi campo, cuando saques los dientes un poquito, te vean así, el campo de la construcción y eso es difícil, no sé. En una guerra, que tú estás con una protección, si tú le dices al enemigo, aquí estoy, pues te pega el tiro. Tenemos que ser cautelosos, sigilosos y bueno, saber por dónde anda el enemigo, no para matarlo, pero por lo menos para que no te mate. Pero nunca dejar en claro cuál es nuestro talón de Aquiles, porque si no la flecha te va a ir al talón. Eso es por sentido común. Yo creo que nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Entonces, conocer nuestras debilidades es mucho de ganado, porque cuando tienes una de ellas, la tienes que aceptar de alguna manera, porque sabes que está allí, pero no por ello quiere decir que la aceptes y te estés con ella, sino que tratas de superarlo porque te conoces. Por lo que acontece a las otras personas trae de poco cuidado, porque ellas también tienen su carga. Cada uno aquí va en su propio avión
Y cuando has despegado, tú puedes llamar a la torre de control que tienes un problema, pero desde abajo la tierra poca cosa pueden hacer. Cada uno va en su propio aparato. Entonces los otros ya tienen sus problemas. Demostrar a los otros tus debilidades, pues yo no sé si es muy bueno o muy malo. Esto es cada persona es suyo. Pero el problema lo llevamos nosotros con nosotros mismos y tenemos que superarlos. Y cuando una persona supera uno de estos debilidades, pues entonces la satisfacción que siente, esto es, no se puede explicar. Nityan. Las debilidades se puede presentar a un psiquiatra, a un psicólogo, a un gurú, a un disaguru, que, bueno, pues esa debilidad en realidad nosotros queremos superarla, pero si no sabemos, seguimos siendo débiles. Hay que manifestarla, pero a una persona concreta que sabemos que nos va a ayudar de verdad. Porque si se lo decimos a uno que sale del bar con bien bebido, pues dile tu debilidad y verás las consecuencias. Si se lo dice a un ignorante o a un sinvergüenza, pues ignorante y sinvergüenza, la mezcla de las dos cosas, cuando habla sube el pan. Luego, dime con quién anda, te diré con quién eres, dice el refrán, así que tenemos que tener cuidado, sobre todo porque es nuestra vida la que está en juego y no se la podemos poner en bandeja a nadie. Pienso también, perdona, yo me colado, no sé si, que la vulnerabilidad, no me sale la palabra, Vulnerabilidad. vulnerabilidad. La vulnerabilidad, sobre todo, sí que la puedes demostrar solamente con personas Cierto. allegadas, ¿no? Con personas allegadas o incluso con devotos que te puedan ayudar, que vean tu vulnerabilidad en ese caso. Y con familiares que sí pueden, pero afuera pienso que no es recomendable, porque si no, pues, no sé, pienso yo, no sé. Nityangi. Gracias. Bueno, pues yo pienso que, digamos, a nivel externo, sí que es muy conveniente encontrar el espacio adecuado para poderla expresar, pero por supuesto que no tiene que ser así como en un lugar que no sea adecuado, ¿no? Sino con las personas, primero que sea un espacio confidencial y después pues las personas adecuadas. Y especialmente es muy interesante podértela exponer a ti mismo, ¿no? O sea, pararte a observar esa vulnerabilidad y ofrecérsela a Krishna. Porque de hecho es la manera adecuada de presentarnos ante Krishna, como diciéndole a Krishna que estamos en una situación vulnerable y que solamente podemos confiar en que él nos va a salvar, como Draupadi, ¿no? Como el ejemplo de Draupadi, ella estaba allí, la querían desnudar en una asamblea allí, imaginaos, ¿no? Hay mayor vejación, mayor que te quieran quitar la ropa allí en el medio de un sitio en público. Pues al principio ella se cogía la ropa, ¿no? Intentando de hacer todo lo que estaba en su mano, pero cuando ya vio que ya no, que era absurdo, que no, ¿cómo iba ella a tener la fuerza? Entonces se lo entregó a Krishna. O sea, primero hizo lo que ella pudo y cuando ella vio que ya no podía hacer más, pues le dijo a Krishna, Krishna, dependo de ti. Y Krishna la asistió. Y eso todo es un intercambio que en vez de verse como algo, o sea, tal y como Draupadi lo experimentó, no fue para ella algo desagradable, sino que al revés, fue toda una conexión con Krishna en el momento en que ella pudo ya tener así esa entrega, ¿no? Esa confianza, ¿no? Esa dependencia. O sea, una cosa que es horrible en el mundo material es maravillosa en el plano espiritual. Gracias. Lakshmi Seva. Yo pienso que tal vez están relacionados con los anartas de cada uno. Ante esa
igual nos sentimos débiles, porque son como fallas, ¿no? En nuestro ser. Y esas fallas nos hacen sentirnos vulnerables. Y la naturaleza material de cada uno también. Entonces, pero si confiamos y nos entregamos a Krishna y también a los devotos, como decía antes Nityangi, es importante el espacio confidencial para poder exponerla, pero en el fondo confiar en que Krishna es el que hace los arreglos. Pero cuando somos conscientes, Dios te ayuda si te ayuda, algo así. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Gaurani Shri. Sí, yo también quería ligar un poco el tema de la vulnerabilidad con los miedos que tenemos cada uno muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, que voy en silla de ruedas y todo, pues claro, te dicen muchas veces, tú eres una persona vulnerable o más vulnerable que los demás, ¿no? Nos vendieron la moto a nosotros que tenéis que... no nos ha pasado. Bueno, tenéis que vacunaros todos los que vais en silla de ruedas porque sois gente más vulnerable, tenéis que esto porque sois gente más vulnerable, ¿no? Y te van como poniendo unos miedos que no son tuyos tampoco estos miedos, ¿no? Y al final creo que es bueno como localizar esos puntos donde tú eres más vulnerable y transformarlos en superación, es decir, cambiar el miedo, ¿no? Que son los puntos en que cada uno de nosotros tenemos que trabajar para estar más fuertes y ser cada vez menos vulnerables. Entonces, yo creo que está bien mostrar la vulnerabilidad, pero está bien mostrártela a ti mismo y o sea, que está bien que los demás la vean, pero eres tú el que la tiene que trabajar, ¿no? No dejar que nadie pueda moldear tu vulnerabilidad, ¿no? Porque todo el mundo es como cuando tú entras a un sitio y yo qué sé, por ejemplo, estás hablando de una cosa, ¿no? O entra gente en un sitio que se está hablando de una cosa, todo el mundo es médico en aquel momento, ¿no? Cuando tú vas en silla de ruedas, todo el mundo entiende sillas de ruedas. Cuando tú te pasa algo, todo el mundo le ha pasado lo mismo y sabe más que tú, ¿no? Entonces, hay que escucharte a ti mismo, trabajar tus miedos y yo creo que así es cuando dejas de ser vulnerable. Es mi Gracias. opinión. ¿Estás tratando de poner la pantalla completa, Nityangi, Bueno, es que o salir de la pantalla para vernos mejor? Yo veo una N ahora. Ahora. sí, es que estaba intentando escribir la pregunta que habías hecho, Sí. porque de una forma u otra me daba la impresión de que no estaba respondiendo a la pregunta que tú habías hecho. Bueno, sí estaban respondiendo. Yo lo que pude recibir o lo que estoy interpretando de las respuestas que me han dado es que lo consideran que es algo que debemos guardar más para nosotros que para afuera, ¿no? Porque nos ponen en una situación, pues, de riesgo, de peligro, no es seguro mostrarnos tal y como mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero justamente yo hoy he preparado la clase sobre la vulnerabilidad y les voy a decir que mostrar nuestra vulnerabilidad es una fortaleza. Porque en primer lugar nos hace responsables de lo que realmente sentimos. Nos conecta de una manera más auténtica con el otro. Y nosotros especialmente que estamos en una comunidad de devotos, es muy importante esta conexión, porque ir, por ejemplo, donde Krishna y decirle como en secreto, o al guru nada más, mira, que es que yo tengo soy vulnerable en este aspecto, soy débil aquí, me siento esto, tengo estos miedos, tengo me siento inferior, está bien ser honestos y sinceros con el Guru y con Krishna, porque Krishna lo que te pide es sinceridad. Es lo único que te pide Krishna. Krishna te pide sinceridad. Lo demás, Krishna hace los arreglos para que todo funcione.
pero lo primero es la honestidad, la sinceridad, ¿no? Y reconocer nuestras debilidades, por así llamarlas, porque en realidad es un concepto que para mí está mal, ¿no? Es un concepto que no es adecuado para llamarla las debilidades. Es nuestra humanidad, porque al final somos seres humanos y tenemos esos defectos, ¿no? Es lo que dice el Bhagavad Gita. Estamos en este mundo material y estamos llenos de defectos. Y bueno, yo me puedo mostrar ante ti como una persona perfecta, estoy tratando de mostrarme perfecto, pero al no mostrarme tal como soy, no puedo crear un vínculo honesto, genuino contigo, porque estoy como una careta. Yo me pongo una máscara y voy a hablar contigo, pero tú no sabes quién soy. Porque estamos pensando de antemano, tú me vas a atacar, ¿no? Tú eres un peligro para mí. Entonces, esa es una visión que es un punto de vista que no nos favorece, ni para la vida espiritual, ni para la vida material. Muchos al contestar dijeron, en el mundo material no hay nada que hacer, pero cuando nosotros somos honestos, la gente, aunque no sea devota, puede apreciar esa honestidad de nosotros. Y entonces podemos conectar con ellos y al conectar con ellos, esas personas van a estar más abiertas a escuchar lo que nosotros tenemos que decir sobre Krishna. Y entonces lo que decía antes, ir al Guru y a Krishna y en secreto decir, yo soy esto, pero después nos mostramos a los que son iguales a nosotros con una máscara y diciendo, no, yo no tengo miedo a nada, yo no sufro por nada, soy un devoto muy avanzado. No nos hace conectar con los devotos y si no conectamos con los que son iguales a nosotros, no podemos avanzar para llegar al Guru, a Krishna. O sea, sabemos cómo es este proceso, ¿no? Que tenemos que empezar por el Guru, por el devoto, por el que sirve al devoto, por el das, anudas, ¿no? De ahí entonces tenemos que ir conectando, porque si estamos desconectados desde el principio, o sea, la batería se nos va a gastar y no vamos a llegar al Guru, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso es una forma responsable también desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Reconocer nuestra vulnerabilidad es una forma responsable de vivir con nosotros mismos, ¿no? Yo reconozco que sí, que tengo miedo, por ejemplo, yo tengo miedo pues a la muerte, ¿no? Trabajo en un hospital y veo a la gente que muere y que sufre. Claro, cuando pienso en Krishna, no tengo miedo, pero cuando no pienso en Krishna, tengo miedo. Y es algo vulnerable, es verdad, tengo miedo. Quizás debería de decir, no tengo miedo a la muerte porque soy una devota y ¿cómo una devota va a decir que tiene miedo a la muerte? Estás en Maya. Claro, eso es otra de mi debilidad, que estoy en Maya, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que, porque yo diga que soy una persona que tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque la estoy viendo cada día, ¿no? O sea, que yo decir que yo tengo miedo a la muerte, ¿qué me puede pasar ante las demás personas? ¿Qué me pueden hacer las demás personas por decir yo algo honesto, de decir, mira, tengo miedo a la muerte? Que alguien diga, mira, está en Maya. No es una mentira. Estoy en Maya, porque si yo o sea, si yo estoy rendida a Krishna, obviamente el devoto puro está libre del temor. Es una de las cualidades del devoto, está libre del temor. Entonces, es eso, el hecho de que, ¿por qué siempre tenemos miedo de los demás? No importa, o sea, podemos mostrarnos
y podemos fracasar, puede ser que la otra persona nos critique, nos falle, nos traicione, pero ese es el proceso que nos va a ayudar a levantarnos y nos va a ir fortaleciendo. Vamos a seguir con nuestra honestidad, ¿no? Con mostrarnos tal como somos. No tengamos miedo porque no nos va a pasar nada. En una guerra, creo que lo mencionó Wenceslao, en una guerra no podemos mostrar nuestras debilidades porque si no nos ataca el enemigo y sabe por dónde entrar. Pero en realidad las guerras se forman por justamente por no mostrar esa esa fragilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad, porque el otro piensa, este es un imperialista malvado y este es un comunista salvaje, no sé. Entonces, claro, como miramos desde esa visión, los demás son enemigos. Pero si miramos desde el ángulo de la vulnerabilidad, tanto me miro yo a misma desde el ángulo de la vulnerabilidad y miro a los demás desde ese ángulo de la vulnerabilidad, entonces los demás ni son enemigos, ni yo misma me considero fracasada o mala, ¿no? Porque estoy viendo que soy una persona que tengo necesidades, que tengo miedos. Cuando yo te miro a ti como a una persona frágil, que tienes unos sentimientos, que tienes dolor, que sufre o que estás en una situación de riesgo, digamos, vulnerable, yo no te miro como un enemigo, sino que te miro con compasión. Y al mirar al otro con compasión, es una cualidad muy importante, ¿no? Porque así nos evitamos el juzgar, cometer ofensas. En el caso de los devotos, me miro a mí misma con compasión, entonces el reconocer ante los devotos, ante Krishna y ante los demás, no hay, o sea que yo tengo esta debilidad, entonces me ayuda a visibilizar eso y a trabajar y a sanar a sanar, ¿no? Para poder avanzar en la vida espiritual, porque el hecho de no reconocer nuestra vulnerabilidad no significa que va a dejar de existir. Al contrario, ¿recuerdan aquella historia del mono que tanto me gusta a mí, ¿no? Que cuando tienes ¿no? Refiriéndose a la depresión, pero también puede servir para el caso de la vulnerabilidad, ¿no? Que al final nos lleva a todo eso. Cuando encerramos a un mono dentro de una jaula y lo pinchamos con un palo, y lo pinchamos y lo pinchamos, claro, el mono, como no puede salir, lo que hace es morderse a sí mismo, ¿no? No se puede defender. Y toda esa vulnerabilidad ahí encerrada, lo que hace es que nos va a hacer más vulnerables todavía. Entonces, el mostrar nuestra vulnerabilidad, o sea, nos hace crear esos vínculos más fuertes y más genuinos con los demás y eso nos fortalece. Y al estar rodeado de devotos, en nuestro caso, que pues esas relaciones con los devotos se fortalecen y eso es lo que nos va a ayudar a avanzar en la vida espiritual. Y puede ser que vayamos a un devoto y contemos algo que para nosotros es doloroso. Y puede ser que ese devoto piense que estamos en maya o incluso puede ser que no lo diga, ¿no? Pero, o sea, no pasa nada, es bueno para nuestra humildad. Y es eso, podemos caer, pero podemos levantarnos también y refugiarnos en Krishna. Ser auténticos, o sea, no significa, o sea, estar allí e ir por ahí, ¿no? Y mostrando nuestra vulnerabilidad a cualquiera, a todo el mundo o en la calle, o sea, no es que tú me digas los buenos días y yo te diga, ay, pues buenos días, pero mi día es horrible porque no, o sea,
hay espacios y hay momentos para expresar, pero entre más mostremos nuestra vulnerabilidad y nos mostremos auténticos con los demás, nuestros lazos con los demás van a ser más fuertes y más genuinos. Nitiangi. Querida Indranila, ¿tú nos podrías así un poquito hablar de la paradoja de que para poderse mostrar vulnerable hay que estar fuerte? Y lo digo esto por la cuestión de que puedes estar preparado de que los demás, de que haya alguna persona que no entienda, o sea, o no sepa, mm, no sepa aceptar debidamente la vulnerabilidad de tuya, ¿no? Y quizá pues actúe en una forma que no es para nada bonita, ¿no? Pero si tú de una forma u otra sabes que mostrar la vulnerabilidad, como tú estás diciendo, ¿no? Es conveniente, mm, pues, y estás fuerte, pues aún así, no, si podrías hablar así un poquito de esto, la necesidad de estar fuerte para ser vulnerable. Sí, mira, yo pienso que la fuerza va a empezar reconociendo nuestra vulnerabilidad ante nosotros mismos, ¿no? Porque el aceptar y reconocer nuestros aspectos más dolorosos y sensibles nos va a hacer más fuertes. Es el ser compasivos con nosotros mismos al reconocer nuestras partes dolorosas. ¿Sabes? Porque muchas veces cuando contamos algo a los demás que es doloroso para nosotros, tenemos mucho miedo de qué pensarán los demás de nosotros. En realidad ese es el verdadero miedo, ¿no? El que nos juzguen o eh, o el que nos traicionen. Entonces, el hecho de ser compasivos, de mirarnos a nosotros con compasión y decir, o sea, cuando contamos al otro, no es, o sea, en primer lugar, cuando contamos algo a alguien, lo único que nos enfocamos y lo que más nos importa es en lo que va a pensar el otro de nosotros. Y ponemos en un segundo lugar o en un último lugar lo que nosotros lo que realmente nosotros necesitamos. Lo dejamos como, es importante lo que diga el otro, pero no es importante lo que yo necesite, ¿no? Entonces, claro, si yo voy a ti y te cuento algo, Nitian, y quiero ser honesta, de hecho, si te cuento algo a ti es porque, claro, hay algo, una conexión, ¿no? Quizás hay una persona que es más agresiva o una persona con la que el carácter de esa persona, pues para mí va a ser más difícil abrirme, ¿no? Por eso también decía yo antes de que si nosotros mostramos nuestra vulnerabilidad ante los demás, la otra persona también va a mostrar su vulnerabilidad ante nosotros porque estamos creando un espacio seguro para el otro. Pero el hecho de que de que nos miremos con compasión, hay una cosa en la sociedad en la que vivimos, como nos han educado y donde hemos vivido, que es el compararnos, ¿no? Siempre es compararnos con los demás. Entonces, eso siempre nos va a hacer muy desgraciados, ¿sabes? El hecho de compararnos con los demás es una fuente de insatisfacción y de dolor para nosotros, porque es como que siempre tenemos que alcanzar un algo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos hace débiles, el no mirarnos con compasión. Si me comparo con los demás, no me estoy mirando con compasión. Si no reconozco mi vulnerabilidad o la niego o no la acepto,
me vuelvo más vulnerable. Entonces, claro, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? A mirarnos desde el ángulo de la vulnerabilidad, de la compasión. Y entonces vamos a ir perdiendo el miedo, porque cuando nosotros reconocemos y aceptamos nuestra sensibilidad, nuestra humanidad y nuestro dolor, y nos queremos tal como somos, nos aceptamos, estamos trabajando en ello, el mostrarnos ante los demás ya no es tan doloroso porque me estoy poniendo, o sea, en primer lugar, cuando hablo contigo, ya, o sea, no me preocupa lo que vas a decir de mí, me preocupa lo que yo siento, lo que yo necesito, ¿sabes? Entonces, creo que ahí empieza la fortaleza, el empezar a reconocer nosotros mismos nuestra vulnerabilidad y aceptarla y trabajar de una forma sana, que esa es la forma sana, dándoles un lugar a esa humanidad que hay en nosotros. Ujú. Y sí, Bhakta Paul. Am, creo que la vulnerabilidad, igual que las debilidades, esto las tiene todo el mundo. Y esto son dudas. Hace referencia a la duda que tenemos sobre algo. Cuando tenemos una duda, estamos débiles porque no tenemos la cosa clara. Si vamos por un sitio y no hay luz, tenemos dudas dónde vamos a poner el pie, porque no tenemos la certidumbre, no sabemos si vamos bien por allí. Entonces hay dudas. Estas dudas las puede aclarar una persona que tenga luz, una persona que te puede ayudar. A ella le puedes explicar estas debilidades, estas dudas que tienes, y él te puede ayudar porque hay confianza, te quiere y está en una situación que ha superado esta duda que él quizás también tuvo, porque todo el mundo está lleno de dudas, todo el mundo tiene sus debilidades. Lo que no podemos hacer es ir hablando de nuestras debilidades como una ciudad que no tiene murallas, es una persona que habla mucho, porque la pueden atacar luego por donde quieran. No sufrir de estos ataques, esto es muy meritoso, porque a todos nos puede afectar, aunque digas, no, esto a mí no me afecta porque esta persona, no, a todos nos afecta, ¿no? El falso ego está allí y nuestro prestigio, todo. Entonces lo mejor es cuidarse, porque ya hemos sufrido en esto, tenemos experiencia en esto. Y como sabemos que podemos sufrir de ello, nos cuidamos y lo que hacemos es proteger, primero de todo, protegemos nuestro castillo en la parte más débil, la parte más vulnerable. Y entonces en esta parte construimos el efecto para poderlo proteger. ¿Y cómo lo construimos? Desde dentro, primero, sabiendo qué es la parte más vulnerable, y desde fuera, confiándonos a una persona que merezca nuestra confianza y que él nos pueda ayudar en su paso a podernos fortificar en este lugar. Es decir, la verdad siempre hay que decirla, pero no siempre es necesario decirla. Siempre hay que decir la verdad, pero no todas las verdades son buenas para decir. Nadie obliga a una persona a decir, mira, yo tengo esto, tengo este problema. No, depende de ti y puedes estar. Cuesta más estar callado, cuesta mucho. Lo digo incluso personalmente. Vale. Hare Krishna. Hare Krishna. Respecto a eso, realmente creo que no es necesario, o sea, contar mi problema en sí, pero sí podemos hablar de lo que sentimos, porque mira, Bhaktapol, digamos que te conozco y vivimos en una comunidad donde vivimos allí, compartimos todo y hablo contigo. Qué me muestras tú de ti? O sea, tú dices, no quiero exponerme, ¿qué voy a conocer yo de ti? O sea, ¿qué parte de ti? Porque claro, la vulnerabilidad también o sea, nosotros tenemos varias partes. Tenemos una parte vulnerable, una parte... Mira, si me conoces, en 10 minutos las vas a ver. No hace falta que yo te las diga. Es decir,
dices vivimos en una comunidad, pero en esta comunidad hay devotos que nosotros no estamos dentro, es decir, nos vemos esporádicamente y a distancia. Es decir, donde nosotros vivimos es un mundo bastante duro, que es el mundo exterior. Allí no hay devotos, no hay muchos devotos. Hay almas realizadas, lo que quieras, y todos te pueden ayudar. Seguro que sí. Todo el mundo tiene su alma espiritual, pero no te puedes fiar mucho. El caso es que si tú me conoces a mí, en 2 minutos vas a saber mis debilidades. No hace falta que yo te las diga. Y si yo te las digo o tú me las dices, entonces sí que hay confianza, podemos hablar de ello abiertamente porque las vas a ver. No hace falta. Es decir, todos tenemos nuestros pequeños detalles y las vemos enseguida. No hace falta ahondar dentro. Puedes hacerlo si la otra persona te accede a ello. Por ejemplo, tú dices tienes miedo a la muerte, pero yo no voy a indagar si tú no me abres la puerta y me dices, mira, entonces sí que podemos hablar de ello. Pero yo por saberlo no voy a hacer allí a profundir en la herida. Al revés, voy a protegerte porque te voy a tener en consideración. Es decir, que incluso en esto, cuando una persona conoce a otra y conoce sus debilidades, va a protegerla de manera que no sufra por esta propia debilidad. Hay personas que son yo, todo el día yo. Y hay personas que no, que son muy, muy modestas. Estas que están en yo, si les das 2 o 3 toques, a lo mejor ellas todavía están más contentas. Vale. Acabas de hacer una cosa y que me ha gustado mucho. O sea, has dicho, cuando yo he mostrado que el miedo a la muerte, y tú dijiste, yo te protegería, yo me he mostrado vulnerable y tú, o sea, has tenido un sentimiento de protección hacia mí. No me has atacado por decir, mira, pues teniendo tú a Krishna, siendo una devota que lleva tantos años en el movimiento, no deberías de tener miedo a nada, sino porque tendrías que refugiarte en Krishna. Ahí es donde, es a lo que me refiero. Si somos vulnerables, vamos a conectar mejor con los demás y va a ser un efecto en los otros, porque los otros a veces nos atacan o tal, es porque no conectan, por la falta de eso, porque no hay un espacio seguro. Si tú me cuentas a mí que tu vida es maravillosa y que todo te va estupendísimo y que 24 horas al día solo piensas en Krishna, No me, imagínate. no me vas a creer. No te voy a creer, pero No por se si lo cree acaso te voy nadie. a decir, no, yo también. Porque claro, él está diciendo que piensa 24 horas en Krishna y yo le diré que me cuesta durante el día estar recordando a Krishna. Digo yo, uy, este va a pensar que yo soy un demonio. Entonces, ¿sabes? Wenceslao. Sí, es con referencia a lo que estamos hablando, de la vulnerabilidad. Es una palabra que existe en la Real Academia Española, que está en los diccionarios, vulnerabilidad, y que se pueden escribir ríos de tinta, libros de tinta según las diferentes filosofías y todo, pero aquí lo que nos concierne a nosotros, ¿en qué campo somos vulnerables o no? Tenemos, por ejemplo, en el Bhagavad Gita 1873, que hace relación a lo que Paul hace un momentillo ha estado comentando sobre las dudas. Fijaros bien que vulnerable se sentía Arjuna, se sentía vulnerable, no quería actuar, no quería de ninguna de las maneras. Y tiene 18 capítulos el Bhagavad Gita para que Arjuna, en el último capítulo, diga lo que dice aquí. Fijaros bien lo que dice Arjuna. Arjuna dijo, mi querido Krishna, oh tú el infalible, ahora, fíjate tú en el capítulo 18, está diciendo, ahora mi ilusión se ha disipado. Por tu misericordia he recobrado la memoria. Ahora, dice otra vez, ahora estoy firme y libre de dudas. Paul, firme y libre de dudas, tú lo habías comentado también. Y estoy dispuesto a actuar en conformidad con tus instrucciones. Yo normalmente, por el hecho de haber hecho el servicio militar en un barco de guerra, pues muchas veces cojo el símil del barco de guerra
con lo que estamos estudiando con el Bhagavad Gita, y es que viene como anillo al dedo. Un barco de guerra, por ejemplo. Estamos hablando de la vulnerabilidad. Va cargado de misiles, de bombas, de antisubmarinos, y los que están dentro de ese barco, pues se creen invulnerables. Pues que si el barco contrario viene con las mismas condiciones, tú eres el más vulnerable del mundo, porque está ahí flotando en el agua, cargado en busca de otro, que el otro también está flotando en el agua en busca tuya. Somos muy vulnerables. Entonces, si salimos de ese espacio material y nos entramos en el espacio espiritual, tenemos un gran arsenal de conocimiento, como por ejemplo el capítulo 2 del Bhagavad Gita. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Bhagavad Gita en el 2? Fijaros bien, en el 2 está diciendo, en el capítulo 19, el capítulo 20, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento, ella no ha llegado a ser, no llega a ser, no se la mata cuando mata al cuerpo. ¿Qué vulnerabilidad podemos tener nosotros? Estamos bla, 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 hablamos, pero tenemos la seguridad de un arsenal no nuclear, supernuclear, que eso lo da Krishna. Si estamos cogidos de la mano de Krishna, ¿quién es vulnerable aquí? En la Tierra, todo, absolutamente todo, somos iguales. Todo, todo. Y el que diga que no, miente. Todos somos iguales. Entonces, ¿miedo a quién? Yo desde que conocí el Bhagavad Gita no le tengo miedo ni a mi padre que está muerto. No le tengo miedo. Y soy más feliz. ¿Por qué? Porque bueno, como dice Arjuna, ahora me doy cuenta, ahora estoy en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Y punto. Pues mira, yo gracias por traer a Arjuna, porque era algo que también quería mencionar, el capítulo de uno donde Arjuna le dice a Krishna que ahora estoy confuso en cuanto, en cuanto a mi deber, y a causa de esta mezquina flaqueza he perdido toda compostura. En esta condición te pido que me digas claramente lo que es mejor para mí. Le dice, por favor, dime claramente lo que es mejor para mí. Entonces, claridad también es muy importante, ¿no? A la hora de hablar, la claridad, la honestidad. Krishna ha sido muy honesto con Arjuna, o sea, que incluso hasta podríamos decir duro, ¿de dónde te han salido esas impurezas, Arjuna? ¿No? Le dice Krishna. O sea, está hablando con claridad, con amor, y está aclarando las dudas de Arjuna. Arjuna, un guerrero, era un kshatriya, y estaba que le temblaba el cuerpo. El arco Gandiva se le resbalaba de las manos debido ahí estaba la vulnerabilidad a flor de piel de Arjuna, ¿no? Mostrada ahí en el campo de batalla, un guerrero. Y Krishna le dijo, es mejor morir, ¿no? Con honor que vivir con deshonor, porque él era un guerrero y Arjuna estaba dispuesto, no, me da lo mismo, no quiero matar a mi familia, a mis maestros, porque esa es también, ¿no? El Bhagavad Gita habla de la compasión ahí del devoto. Entonces ahí vemos cómo también el devoto, aunque tiene a Krishna, también se muestra vulnerable. Ahí es un ejemplo, ¿no? De que no es maya mostrar nuestra vulnerabilidad. Otra persona que aparentemente era muy vulnerable era Srila Prabhupada, un hombre anciano que llegó a un país muy lejos, a Estados Unidos, a la diferencia de Brindavan a Estados Unidos, vamos, no hay nada para comparar. Es infinita, ¿no? La diferencia entre Estados Unidos y Brindavan. Entonces, él llegó ahí y supuestamente era un hombre, pues, anciano, estaba solo, no tenía dinero, nada, completamente vulnerable ante los ojos de la sociedad. Tuvo infartos en su viaje, 2 infartos en su viaje de India a Nueva York. O sea, completamente vulnerable, pero él nunca se sintió vulnerable.
aunque aparentemente era vulnerable, él nunca se sintió vulnerable porque se refugiaba en Krishna completamente, ¿no? Haz conmigo lo que quieras en su poema, ¿no? Él escribió, hazme bailar como tú quieras, le dice, porque él estaba en las manos de Krishna. La reina Kunti, que le dijo a Krishna que las dificultades vengan una y otra vez, porque así puedo recordarte constantemente. O sea, la reina Kunti, otra gran devota que utilizó esa vulnerabilidad y la puso al servicio de Krishna. Todo puede ser usado al servicio de Krishna. Todo, incluso la vulnerabilidad. Y otra cosa que el devoto puede ser vulnerable, puede estar en una situación vulnerable ante los ojos de la gente, pero en realidad él no se siente vulnerable porque siente la protección de Krishna. Él ve a Krishna en todo, incluso ve a Krishna en la muerte. Y pasa también el devoto, la visión que tiene el devoto de los demás es pura compasión y puro amor. Y Prabhupada es un ejemplo, vamos, el mejor ejemplo para mí de la mirada compasiva hacia las personas vulnerables. Llegó a Nueva York, a Estados Unidos, que era un país de melechas, un país, o sea, los más bajos de la humanidad, como dice el Bhagavad Gita, hippies, personas que ya de por sí dentro de su sociedad materialista ya eran personas vulnerables. Y si la Prabhupada Patita Pavan, ¿no? El salvador de los caídos, el más grande salvador de los caídos. Entonces, esa es la visión del devoto. Aunque era aparentemente vulnerable, es que el devoto nunca puede encontrarse en una situación vulnerable. Es solo un sentimiento que nosotros podemos sentirnos vulnerables, pero en realidad siempre estamos bajo la protección de Krishna. Y todo se vuelve auspicioso cuando nos refugiamos en el canto del santo nombre. Y eso es lo que dice Krishna. Y al final del Bhagavad Gita, donde quiera que esté Krishna y Arjuna, estará también la victoria. O sea, tenemos esa herramienta, o sea, tan poderosa, ese conocimiento que corta, ¿no? Con la espada del conocimiento la ignorancia, la ignorancia, el no conocer, el no ver. Y si lo llevamos eso a lo que estamos hablando de la vulnerabilidad, el no ver a las personas tal como son y no vernos a nosotros mismos es una forma de ignorancia, es una forma de vivir en la ignorancia. Por eso el mostrarnos y reconocernos a nosotros mismos y ante los demás y reconocer a la humanidad de los demás es un éxito en las relaciones. Nityangi. Pues mira, así como en la línea de lo que estás hablando, me gustaría si pudieras como hacernos explorar el asunto de que podemos, o sea, el miedo es una cosa, digamos, terrible de aquí, ¿no? O sea, el tener miedo es algo como muy difícil. Más si podíamos explorar un poquito de cómo podemos vencer al miedo mediante el hecho de presentarnos vulnerables ante Krishna. O sea, como poniéndole la situación que sea que nos está causando miedo, poniéndosela a él, o sea, después de nosotros hacer todo lo que estuviera en nuestras manos, pero ya después de eso, entregándoselo a él y de esa manera, o sea, siendo vulnerables ante Krishna, podemos de una manera mágica ese miedo se disipa y quedamos conectados con el Señor y una cosa que era tan difícil, tan desagradable, pasa a ser
mm, se le da la vuelta completamente y pasa a ser especial y muy hermosa. Sí, sí, podíamos explorar eso. Transforma, a ver si te entendí, transformar algo que es doloroso para nosotros en algo, digamos, Sí, bueno, doloroso. positivo. Ahora sí, también podría ser con algo doloroso. Sí, podría ser con algo doloroso, pero yo veo como distinto el dolor al miedo. O sea, Vale. digamos, tenemos muchas clases de desafíos y de hecho todos se pueden poner ahí en el mismo. Es como decir, como ponerlos en un altar, en el altar de Krishna, o ponerlos a sus pies, o como queramos expresarlo, ¿no? Podría ser algo doloroso, yo que sé, no sé, una mujer que que de pronto su marido la abandona, ¿no? Y se va con otra mujer, ¿no? Eso, ¿no? Es muy doloroso, ¿no? Eso no. Eh, claro que luego puede ir acompañado de miedo también, pero puede ser una situación así o puede ser simplemente miedo, ¿no? Miedo de pronto que el médico te ha dicho un Diagnóstico. diagnóstico que no, que te pilla así, un ejemplo, ¿no? U otra situación, ¿no? Que de pronto se ha quedado sin trabajo una persona y solo tenía esos ingresos. De muchas maneras se puede presentar. Entonces, mm, el hecho de... Sí. mm, Mm, Mira, lo opuesto al miedo es la seguridad, ¿no? El sentirnos seguros. ¿Cuál es para ti el lugar más seguro, Nitiangi? Pero no me refiero solo a un edificio o algo así. A nivel mente, emoción, alma, todo. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. El lugar más seguro, sin duda, está en cómo hacia el interior y siendo consciente de que Krishna está ahí y que esa relación es eterna y que incluso si yo viera que hay alguna situación de peligro ya como para el cuerpo, pues aún así, y que su debido momento la habrá, como lo que es la muerte, ¿no? La muerte ya es la desconexión ya del cuerpo, pues confiar en que Krishna está ahí y que lo que sea que él haga, eso va a ser lo mejor. Esa sería esa confianza, eso sería ese espacio seguro. Pues creo, esa es una pregunta que acabas de hacer maravillosa, que ahora me gustaría que todos la respondieran también. Te has contestado a tu pregunta, Nitiangi, porque es eso. Ese es tu lugar seguro y porque ahí no sientes miedo en ese sitio, en ese espacio. El recordar que Krishna está ahí. En realidad yo no era como una pregunta, ¿no? Era como una invitación a la exploración. A la exploración. Sí, Bueno, sí, para no cerrarlo, porque es que en realidad esto no se puede decir una sola cosa, sino esto es ilimitado, ¿no? sí, Mm. pero es lo que estamos diciendo desde el principio, es reconocer y va a haber lugares seguros, espacios seguros para nosotros y, y compartir, o sea, es que el compartir con los demás, el mostrarnos tal y como somos, nos va a hacer cada vez, y vamos a ir perdiendo esos miedos, porque en realidad todos esos miedos nacen en la interpretación de la mente. Entonces, la mente necesita como que razonemos, ¿no? Superior a la mente es la inteligencia y ella, el alma, es superior a la inteligencia, ¿no? Entonces, ahí en la mente y en la interpretación que hace la mente es donde están, digamos, habitan los miedos y entonces debemos razonar, mm, razonar, hacer razonar a la mente
¿Por qué tengo miedo? Es como lo que decíamos antes. Si me muestro a los demás, pienso que los demás me van a atacar. Estoy haciendo una interpretación, ¿no? De que si me muestro tal como soy, los demás me van a traicionar. Que entonces cambiar ir cambiando esa visión y el mirar a los demás y a mí mismo con compasión va a rebajar bastante el miedo. Y además teniendo el refugio de Krishna, a mí, por ejemplo, me gustaría que todos contestaran a esta a la pregunta que le hice a Nityangi, ¿no? ¿Cuál es tu lugar seguro cuando tienes miedo? Yo, por ejemplo, algo que me quita mucho el miedo, o digamos que me rebaja bastante cuando tengo miedo, es leer el Bhagavad Gita y escuchar a Srila Prabhupada, la voz de Srila Prabhupada. Es como un espacio seguro para mí. Y es como, no sé. Hay una devota, María, que ha dicho algo en el chat. Si lo quieres leer, Ah, sí, Camila. sí, por favor, sí. Ah, ¿lo quieres leer tú? No, o léelo tú. ¿Yo? Sí. Vale. O María, si lo quiere ella comentar, ella misma. Vale, yo es que tengo que ampliarlo el chat porque tengo un asunto de que me sale como muy así, muy vertical y solo me salen como dos palabras así. Vale, Si entonces, quieres ya lo leo. Hare Krishna dice, también considero que hay una gran diferencia entre miedo y pánico. El miedo nos permite salvar la vida. El pánico paraliza y Krishna es la única forma de encontrar tranquilidad y paz. Me gustaría reflexionar sobre esto. Por supuesto, Krishna siempre es en el centro como guía. Y luego añade, otra reflexión es que cuando uno se abre y el otro no lo hace, una vez salido de la situación, se pierde confianza con esa persona con la que nos hemos abierto el alma. gracias, muy bonito, sí. Sí, y es verdad que el miedo nos puede salvar, pero claro, el miedo son las emociones, reconocer las emociones, es lo que hemos hablado en otras clases, ¿no? El reconocer, ¿no? Y aceptarla, y es una forma sana, el miedo no es un enemigo, sino que está normalmente, aunque sean sensaciones desagradables, están ahí porque están haciendo un servicio, que es mostrar qué necesidades tengo y en qué debo trabajar para cubrir esas necesidades que hay en mí. Bhakta Paul, que tiene la mano hace rato levantada. Y yo creo que lo opuesto al miedo es el conocimiento. Ujú. Cuando una persona tiene conocimiento, el miedo no quiere decir que se va por completo, pero ayuda a que se vaya. Por ejemplo, cuando un niño pequeño tiene miedo a la oscuridad, llega el padre en la habitación y le dice, mira, ¿ves? Tienes miedo porque no hay luz. Pero ahora enciendo la luz, ves lo que hay, no hay nada, no tienes miedo, ahora apago la luz, están las mismas cosas, pero sin la luz. La luz se abre, se cierra a poco, con conocimiento. El miedo del niño va desapareciendo con la confianza del conocimiento que le está dando el padre. Es decir, a través del conocimiento podemos obtener el dominio de este elemento que nos sirve es como el cuerpo reacciona con el miedo para advertirte, para decirte que allí hay un peligro y que reacciones. Entonces todo se pone en disposición. Hay que aceptarlo como es. El miedo está diseñado para esto. No hay nada malo en ello. El miedo es así, tienes que tenerlo, si no, no existiría una persona valiente, porque el contrario del miedo sería ser valiente. No habría un contrario de la luz a la, de la luz a la oscuridad, es decir, cada uno tiene su contrario y está diseñado para esto.
pero lo que nos puede ayudar a solventar este problema, que nos controle el miedo y que no podamos estar en nosotros mismos, creo que podría ser el conocimiento de las cosas. Y cuanto más conocimiento tengas, menos, no quiere decir que no tengas miedo, pero sí puedes dominar para que no te domine a ti. Mira, Analizar, es decir, el conocimiento de hecho también es un análisis de las cosas. Cuando analizas que no hay luz en este lugar, el niño analizas y lo ayudas, es un análisis. El Bhagavad Gita de hecho es un análisis, es el modo de empleo de nuestra vida. Entonces allí está todo. Y este análisis es un conocimiento que nos sirve a superar el miedo, incluso delante de cualquier acontecimiento. Nos puede ayudar. Hare Krishna. gracias. Mira, otra vez, volviendo al tema de la vulnerabilidad, has dicho, podemos utilizar lo que acabas de decir, ¿no? Que cuando conozco algo, pierdo el miedo. O sea, si conocemos a los demás tal y como son, les perdemos el miedo, ¿no? Nitiangi, ¿cómo vamos de tiempo? Ya estamos Pues pasados. sí, ya digamos, la verdad que esto es una cosa que es como lo que hemos dicho, para seguir explorando y es ilimitado. Y entonces, pues ojalá pues que no en mucho tiempo podamos, Sí, es sí, que podamos todavía de nuevo tener otro encuentro contigo para seguir explorando, que esto nos ayuda mucho. O sea, no pasamos de la teoría, del conocimiento en teoría, a pasar a, a implementarlo, ¿no? Y sí, es muy sí, importante, es y muy me hubiera importante. gustado haber hecho alguna práctica así entre nosotros, ¿no? Sobre esto, pero claro, no, Sí, no. el tiempo da para lo que da. Mira, hay muchos más que tienen preguntas, pero ya son las 9:22. Son las Madre, 9:22. ¿Qué podemos hacer? podemos quedar para otra. Sí, y si hacemos una segunda parte en un momento dado, pero claro, mira, ahora por ejemplo ya la semana que viene ya la tenemos, el domingo que viene, sí, por ejemplo el Bueno, 1 de mayo, el 1 de mayo puedes, lo hablamos para ver si me cuadra el horario. vale. No sé si quieren algo, no sé, ya no da para más, ¿no? Es que sabes qué pasa, que yo por ejemplo me tengo que ir a hacer el servicio hoy Sí, ahí al claro. kiosco del templo y todo, y entonces pues ya si no, no me da tiempo casi ni de desayunar ni de hacer cosas que tengo que hacer, que como que el domingo lo tengo y muchos, mira, no sé si hay algunos que vayan a ir a la granja, están ahora con la fiesta de la primavera allí en la granja, Ay, qué Ah, bonito. por qué eso no han bien. venido algunos devotos, porque están allá, Krishnamai, Maturamani, están allí. Qué bueno. Bueno, pues Hare Krishna, muchísimas gracias y perdón por robar tiempo. Muchísimas gracias a ti, Indranila. Es Muchas gracias. un encanto de Hare poder disponer Krishna. de tu Muchas dulzura, gracias. dulzura, Gracias. Eres muy dulzura amable, espiritual. Nityangi. Gracias. Hare Bueno, Krishna. porque así es el mundo espiritual. El mundo espiritual, las interacciones son dulces. Hay que conocernos para querernos. Sí. Sí, sí. Bueno, venga, muchísimas gracias y a todos por venir, ¿eh? Hare Sí, Krishna. gracias. Y Hare oye, Krishna. lamento que no hayamos Krishna. podido continuar así, Wenceslao. Ya seguimos, ¿vale? Hacemos una segunda parte que la conectamos igual con el miedo. Igual podríamos hacer un poco de énfasis con el miedo, ¿verdad? Y ya conectamos lo que ha Sí. quedado aquí. Que María estuvo para hablar Yo- también un poquito qué es el pánico, qué es el miedo, tal. O sea, porque es verdad, pánico ya queda uno hasta incluso casi que no puede respirar, ¿no? Yo ¿Eh? tenía aquí un antídoto para la vulnerabilidad y en dos palabras, el Astanga Yoga. Astanga Yoga. Bueno, La 8, antídoto, si es que no queremos quedarnos sin vulnerabilidad, si la vulnerabilidad es necesaria para pero ponerla a los pies del loto de Krishna. ya, pero bueno, siempre es bueno saber cómo suavizar la vulnerabilidad. Y las 4 partes de la Astanga Yoga vienen como anillo al dedo. Venga, pues ya, venga, pues que tengamos, mañana nos vemos los que nos veamos y los que no, pues un abrazo y seguimos en contacto. Hari- Haribol, querida Haribo, Indranila, Haribol, Haribo. muchísimas Haribo. gracias. Haribol. Haribo.